Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Tiempo de Reunión. Feliz sábado para todos. La verdad que es una alegría enorme nuevamente poder estar con ustedes compartiendo este programa de repaso de escuela sabática que hacemos todos los comienzos de sábados, viernes de la noche el calendario, pero para nosotros ya comienzo del sábado. Gracias nuevamente por acompañarnos en esta quinta lección que en esta oportunidad nos tocó hacerla con mi amigo Arturo. ¿Cómo andas, Arturo? ¿Cómo andas, mi hermano? Hola, hola, muy bien, gracias a Dios, muy bien, feliz sábado a todos y pues bueno, un gustazo volver a estar juntos transmitiendo, Lea, ya tiene rato, mucho rato que no hacemos Mucho rato. estas transmisiones. Alguien por ahí ya nos ha preguntado, oye, ¿qué pasó con esta otra actividad que hacía? Eh, ¿Qué pasó con Códigos Secretos? Ya volveremos, Sería bueno, ya volveremos. seguramente bien. Sí, sí, sí. Es divertido, es genial siempre estar Sí, con Lea acá platicando. Entonces, nos lo gusta mismo, transmitir Arturo. esa alegría de tener esta amistad con ustedes. Pero bueno, primeramente Dios nos dará oportunidad, ¿verdad, Lea? Así es, Arturo. Bueno, hay algún plan, ¿eh? Por lo menos de mi parte hay algún plan de volver. Lo que falta es tiempo, ¿sí? Tiempo, espacio, ya casi que nos estamos organizando, pero ahora falta el tiempo, así que a todos los que estén interesados sigan orando por eso. Pero lo que hoy nos compete en esta noche no es hablar de noticias, ni actualidad, ni profecías, sino es hablar acerca de esta hermosa lección que estamos estudiando, ¿sí? A la cual ustedes pueden conseguir eh, de forma libre y gratuita en la página web de Tiempo de Reunión, ¿sí? Vamos a estar estudiando la divinidad. Eh, Nada, pueden descargarla ahora mismo. Vamos a estar compartiendo en el chat el enlace. Pero antes de meternos de lleno en el estudio y de saludarlos y de agradecerles ahí por comentar en el chat, escribinos de dónde nos estás viendo, si es la primera vez, en fin, ¿sí? ¿Qué te parece la lección? ¿Qué te va pareciendo hasta ahora? Te queremos invitar a buscar a nuestro Padre para que Él nos dirija, para que Él nos oriente en el estudio. Así que los invitamos de forma reverente a buscar al Señor y le voy a pedir a Arturo para que nos dirija. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque nos das oportunidad de estar con nuestros hermanos, de poder congregarnos, de utilizar la tecnología para poder hacer un repaso de estudio en el cual vamos a abrir tu Biblia, vamos a entender aquella gran historia que has escrito, Padre, que nos has dejado para poder conocer tu amor, para poder conocer la relación en la cual podemos establecer contigo, esa cercanía que tienes con nosotros, Padre. Así que te pido, por favor, que puedas estar en la mente de mi hermano Lea, en la mía, Amén. que podamos hablar solamente del propósito que tú quieres que nuestros hermanos puedan tener en esta tarde, en esta noche. Sí, Así que, Padre, acompáñanos y gracias por todas las bendiciones que nos regalas. Todo esto gracias. te lo pido en nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, y de esta manera damos comienzo a la lección, al repaso de esta semana que se titula la lección Conflicto y Creación, ¿sí? Ustedes ya habrán visto que hemos repasado quién es el Padre, quién es su Hijo, esto de fuente, canal, de bendición. En esta oportunidad vamos a ver todo esto involucrado en el concepto de, bueno, ¿desde cuándo y cuándo es que se quiebra toda esta relación, ¿sí? ¿Quién intervino? La semana pasada charlamos un poco en cuanto al modelo divino, pero hoy, bueno, un poco más cronológico, ¿sí? Antes de iniciar, quería comentarte también que puedes descargar el almanaque, ¿sí? De fiestas solemnes desde Tiempo de Reunión, me olvidé de decirte eso, y había algunas lecturas adicionales para este folleto. Había una que puedes descargar desde la página web de maranatamedia.net, ¿sí? Que se llama La llave para potenciar el mensaje del tercer ángel, ¿sí? Ahí estaba la recomendación. Y habían dos videos más para cuando ustedes Para ver. terminen este video puedan continuar. Lo vamos a dejar después todo en la descripción de este video, que es del Ministerio Séptimo Milenio, quién era el espíritu que se movía sobre la faz de las aguas, que es un video que hizo Roberto con nuestro querido amigo que descansa en el Señor, Adrián Alonso, que la verdad se lo extraña mucho y uno desea pronto estar nuevamente con él. Y el otro video
que recomendaba la lección era el número 2 del canal Que Te Conozcan, titulado Rebelión al Modelo Divino, ¿sí? Así que bueno, ahí están las recomendaciones. Si les parece, si te parece, Arturo, nos vamos a meter de lleno ya con las preguntas. La modalidad de hoy va a ser leer la pregunta y no en todas vamos a leer los pasajes, si no nos va a dar el tiempo. Vas a ver que las presentaciones van a estar todos los versículos, pero en algunos vamos a estar repasando cosas que tal vez para vos y para mí, que ya venimos hace tiempo, es algo que haya algo que o Arturo piense así o yo lo piense que sea interesante, lo vamos a pasar un poquito para arriba y vamos a comentar los pasajes, ¿sí? Así que Arturo, te invito hoy para que nos acompañes con la primera. Vale, vale. Pues bueno, vamos a sentar las bases de esta lección y Dale. justamente las primeras preguntas tiene esta idea. Y la pregunta número 1 dice, ¿quién es el gran creador de todas las cosas? Uy, Y antes que te pregunta. adelantes a decir la respuesta, me gustaría que siguieras con la idea fundamental que está acá, porque igual a mí me pasó, ¿vale? Y ahí con Roberto estuvo muy bueno la forma en que lo fue planteando. Así que vamos a resolver eso. ¿Quién es el gran creador de todas las cosas? Vamos a ir buscando esos pasajes, pero sobre todo a mí me gusta repasar la idea central. Y nosotros conocemos ya Juan 1 del 1 al 4, en donde habla acerca Totalmente. del principio era el verbo, y el verbo era Dios, estaba con Dios. Pero fíjense cómo es lo que dice en el versículo 3. Todas las cosas fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Por esto él es fueron, algo ¿no? que me llama bastante la atención, porque estamos sentando las bases acerca de dónde proviene todo, y justamente es lo que hemos repasado lecciones atrás. ¿De dónde viene todo? ¿Cuál es la fuente de todo lo que está aquí en la tierra? Y lo que dice Hebreos 3:4 es porque todas las cosas es hechas por alguno, pero el que hizo todas las cosas Es es Dios. Dios. O sea, es Dios. No, no hay mucha vuelta. Eso es lo importante. Y bueno, no sé qué pienses ahí, Leandro, porque es muy sencillo, es algo fundamental, es algo que nos da estando a dejar la base de este comentario, porque justamente cuando sigamos avanzando en esta historia, porque realmente es como una historia, vamos a entender cuál es la lucha de fondo. ¿Sí, Le? La evidencia acá, si yo te tuviera que responder y ser sincero de todo corazón, está repartida, ¿sí? En Juan 1:3, la evidencia es que todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Y quién es Él en esa oración? Dice, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Nos está hablando de Cristo. Entonces digo, bueno, ¿es Cristo el creador? Y después leo Hebreos 3:4, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Para Arturo, respondeme, ¿cómo que? O es Dios o es Cristo? ¿Quién es? Y ahí encima hay más evidencia, ¿no? En Hechos 17. Sí, 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 Hechos 17:24, por lo menos el primer versículo también nos da una idea bastante de cómo entenderlo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Y ahí tú dices, oye, espera, ¿y qué pasó con Colosenses? O sea, por eso yo dije, Como muy tranquilos, solitario. sí, por eso tranquilos, antes de emitir algo, antes de levantar el teléfono, mandarle un mensaje a Leandro, a un servidor, a Roberto, sigamos con esta idea, síganos con esta idea. Y la nota uno, no sé si quieres comentar la nota uno. Sí, yo quería por ahí hacer ese repaso en Hechos 17 que dice que no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Es como que da la apariencia esto de que es solo uno, ¿no? Pero después la nota uno dice, Dios en consejo con su Hijo dio forma al plan de crear al hombre a la imagen de ambos, ¿sí? Y digo, si esto lo dejamos de lado, de lo que estudiamos la semana pasada de fuente y canal, nos perdemos la respuesta, ¿sí? Nos perdemos la respuesta porque es cierto, un pasaje puede entender una cosa, otro otra. La lección pasada, el trimestre pasado, vimos que cuando estudiamos la Biblia no podemos hacer contradecir un pasaje con el otro. Entonces, acá tiene que haber una respuesta y la nota 1 da una orientación, ¿sí? Dios dio forma al plan de crear, pero Dios en consejo con su Hijo. ¿Sí? Hay una relación, hay una unión, ¿sí? Donde la unión de ambos concreta ese plan, ¿sí? Hay alguien que es la fuente de ese plan, hay alguien que es el medio, el canal, el por el quién, ¿sí? Se produce todo lo que vemos
y ambos, ¿sí? Llevan a cabo este plan de la creación del hombre y del mundo entero. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. Por eso yo decía, altos ahí un poco, entendamos el Sí. principio que queremos entender. Y bueno, Lea, te dejo con la segunda pregunta. Vamos. La pregunta es por medio de quién creó todas las cosas, ¿sí? Y la pregunta se responde con pasajes que nosotros conocemos. En Hebreos 1 al 2, este pasaje conocido de que Dios habló en muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo, ¿sí? Que en estos postreros días nos habló por el Hijo, y dice al final, por quien asimismo hizo el universo, ¿sí? Es por el Hijo, ¿sí? Por quien, por ese medio, que el Padre hizo el universo. En Efesios 2, 8 al 10, nos dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Creados en Cristo, ¿sí? Es por medio de Él que fuimos creados con un propósito. Y eso está bueno, ¿no? Para buenas obras, para manifestar el carácter de Dios. Y Colosenses 1:16, creo que es el más claro de todos, dice, en Él fueron creadas todas las cosas, y termina diciendo, todo fue creado por medio de Él, ¿sí? Cristo es el medio por el cual fue creada todas las cosas, y lo otro, que es para otro estudio, fue creado para Él, ¿sí? Pero bueno, eso no competía la pregunta, la respuesta, ¿por medio de quién? Es por medio del Hijo. Entonces podemos ahí resolver que la respuesta de la 1 es cierto, del Hijo aparece que Él fue el autor, ¿sí? Pero en el sentido de que Él es el medio, ¿sí? Él es el que participa de ese consejo, como dice Proverbios 8, junto al Padre en la creación del mundo. Claro. ¿Y por qué? O sea, ¿y por qué estamos tratando de hablar de estos dos principios que repasamos las semanas pasadas? ¿Por qué estamos hablando de este principio en particular cuando estamos viendo que la lección habla acerca de un conflicto? Bueno, justamente la pregunta 3 nos va a vamos a empezar a ver por dónde viene el descontento. Dice, ¿qué ser creado manifestó su descontento? ¿Por qué? Y aquí me gustaría por lo menos leer estos dos pasajes para conocer primeramente la postura, ¿vale? La primera idea que está en Zacarías 6, 12, que dice, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es Renuevo, el cual brota de sus raíces y edifica el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y llenará de gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Y aquí sabemos que nosotros entendemos de que esta declaración en particular se está hablando de ese principio que estamos diciendo al inicio, o sea, del Padre y del Hijo, de cómo funciona esta relación, cómo es que llega la bendición hacia nosotros, cómo se derrama el consejo también hacia nosotros. Pero justamente esta expresión de se sentará y dominará en su trono nos conecta con otro momento o otra historia que encontramos en Isaías 14:12. Y aquí dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré al lado del norte y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Bueno, aquí contestando la pregunta, ¿qué ser manifestó su descontento? Estamos viendo claramente que la historia que está relatada en Isaías 14 tiene que ver con Lucifer y ese descontento que sentía en particular por Cristo. Sentía ese descontento y bueno, avanzando bastante en la historia podemos ver que el propósito de él constantemente fue estar en contra del Hijo, quitarle lugar al Hijo, quitar esa posición. De hecho, él fue por nuestros pecados, pero él mató a Cristo. Entonces, ¿de quién estamos hablando aquí? ¿Quién manifestó ese descontento? Bueno, lo manifestó Lucifer. Y esa va a ser la clave de este conflicto. ¿Sí, Lea? Es muy interesante cómo en los dos pasajes, cuando uno los ve así y los compara, encuentra que en uno, ¿sí? En Zacarías, es Jehová el que dice que el Hijo edificará, el Hijo llevará, el Hijo sentará, el Hijo dominará, en Él habrá sacerdote, ¿sí? Es el Padre el que comunica esta decisión, es el Padre el que decide en amor que el Hijo ingrese en ese consejo de paz, ¿sí? Y está muy bueno el término de paz para después lo que vamos a leer.
pero es lo contrario en Lucifer, ¿sí? Cuando él dice subiré, no dice él me hizo subir, ¿sí? Levantaré mi trono, no me voy a subir al trono de él, voy a colocarlo yo. Y pienso esto con respecto a cómo también en nuestro corazón está ese mismo deseo. No, no me gusta lo que dice la palabra, ¿sí? Tal vez es de otra manera. Y es el hombre el que fuerza o es el hombre el que coloca situaciones en donde Dios no nos está diciendo nada, ¿sí? Y terminamos pensando después de que es Dios el responsable por decisiones propias, por haber elegido yo otro camino, ¿sí? Y acá podemos ver que ese descontento que se crea en Lucifer se crea primeramente por no haber escuchado la palabra de Dios, ¿sí? Por no haber entendido cuál era su posición, cuál era su lugar, el lugar que él le estaba dando, y haber elegido el camino que no le correspondía, ¿sí? Haber él decidido hacer algo diferente a lo que Dios tenía, el plan que Dios tenía para él y que iba a ser para su bendición. Entonces, por ahí, eso es lo que primero identifiqué en estos dos pasajes, y me parece que está bueno en relación a lo que veníamos viendo en esta pregunta de quién es el creador, ¿sí? Y en el ser humano genera estos conflictos de, no, le voy a sacar divinidad al hijo. Y no entendemos que el poder, la divinidad, ¿sí? Que la recibe porque el Padre así lo quiso, ¿sí? Y no porque Él lo tenga propio, ¿sí? Estamos acostumbrados no a ver fuente canal, sino en oposición, ¿sí? Sí, claro. Es tan importante porque tiene los mismos atributos que el Padre. Esa fue la idea que está en Lucifer, ¿sí? Es porque él tenía el poder de acceder a esos lugares, es porque él tenía el poder de acceder con su trono, que él podía estar allí. Y él lo proponía eso en su corazón. Digo, para que entendamos, por favor, y que se entienda bien en el corazón, que entendamos de dónde se origina esa idea de querer colocarse en igualdad, ¿sí? ¿De dónde Claro. surge esa idea de, ahora se conoce la palabra, por lo menos acá en Argentina, el empoderamiento, ¿sí? Y que va esa palabra en oposición a la sumisión, que es lo que el Padre está proponiendo, ¿sí? Someternos a su voluntad. Él lo va a hacer. Gracias, Padre. Pero el mundo lo entiende como, ¿qué me estás diciendo a mí? Yo quiero hacer lo que yo quiera. ¿A qué me vas a imponer a mí Claro, tu voluntad? No, claro. pensemos, hoy en día todas estas No, corrientes no, no, actuales. y está muy buena esa forma de verlo, Alan, porque realmente estamos viviendo en un momento de la historia en donde la idea de ponerte en sujeción a algo, a alguien, es algo que no cabe, ¿vale? O sea, no es posible concebir eso, ¿no? Pero en este contexto de Dios hacia su Hijo y de su Hijo hacia nosotros, nos coloca también en una posición en donde también nosotros podemos ser esa fuente para alguien y ministrarla, o sea, estamos compartiendo nosotros, perdón, no siendo el canal, siendo nosotros pues este canal de bendición hacia otra persona de lo que estamos recibiendo. Y ahí sacamos los comentarios de Pablo, donde dice, mírenme a mí, o sea, miren así como soy yo, mírenme a mí. Entonces, es llevarlos a la conexión donde tú estás, ¿no? Entonces, está interesante esto, pero mira, si quieres comentamos Vale, la nota 2. a mí me gustaría por lo menos La nota comentarla, 2 estaría bueno. y está muy buena y aquí ustedes lo pueden buscar con más calma. Pero fíjense lo que tú comentabas acerca de lo que está pasando por el corazón de Satanás. Creo que Dice la bueno, parte central de la nota, dice, la envidia y celos de Satanás crecieron. Antes de su rebelión, todo el cielo está en armonía y en perfecta sumisión al gobierno de Dios. Satanás comenzó a insinuar sus sentimientos de insatisfacción a otros ángeles y un número de ellos estuvieron de acuerdo en ayudarlo en su rebelión. Esta parte no la podemos entender y vale, yo sé que es para otro tema, como tal, cómo en la perfección empezó la envidia y los celos. Y aquí un comentario nada más que puedo hacer al margen de todo eso. Si alguno de ustedes, hermanos, en algún momento que estemos congregados, que estemos en un grupo, que estemos participando todos, si existe algo que tú consideras que por ahí no está bien, no lo lleves de la manera como lo llevó Satanás, y perdón por la expresión porque puede ser muy dura,
de esta murmuración, de este comentario detrás, Ujú. hermano Lea, ¿tú qué piensas de Roberto? No, yo creo que sí, ¿verdad? Está en cualquiera. Oye, Dani, fíjate que con Lea estuvimos pensando esto, y es que Roberto, o sea, esta ¿Charlaste con actitud, él? ¿Hablaste con no, él? no, de hecho lo vemos nosotros en Mateo 18, si no mal recuerdo, la forma en cómo debemos de proceder, ahí está el esquema de cómo proceder. Tú vas con el hermano, lo buscas, platicas, llevas a un testigo. También en Corintios, 1 Corintios 5 habla un poco acerca de eso, del proceso que se debe de llevar. Entonces, ¿por qué razón? Porque esta actitud, aun cuando sea muy bien intencionada, no, es que yo no quiero levantar mucho polvo sobre esta situación, yo considero que podemos irlo abordando, llevándole de una manera, dándole un par de indirectas para que a ver si él entiende. No, ¿por qué razón? Porque justamente surge esta envidia, este celo de Satanás, de una manera extraña, por así decirlo. ¿Sí, Le? A mí me gustó de esta cita y por ahí siguiendo en esa misma línea que vos estás presentando, el poder diferenciar, ¿sí? De lo que era el gobierno de Dios, de lo que era el pensamiento de Él, a lo que está proponiendo el enemigo, ¿sí? Por un lado, Dios o su propósito, según vimos en Zacarías 6, 2 al 13, es un consejo de paz. Ahora, si leemos la última línea, Sí, sí, dice, sí. le revela Satanás sus pensamientos de guerra contra Jehová. Es pensamientos de paz contra pensamientos de guerra. Por un lado, había armonía y había sumisión, perfecta sumisión. Por el otro lado, hay envidia, hay celos, hay insatisfacción, hay rebelión, ¿sí? Y todos estos conceptos se los va contraponiendo, ¿sí? Por un lado, se imparte a la familia, Satanás tenía Lucifer en ese contexto, ¿no? Impartía a la familia de los ángeles, perdón, Cristo, impartía a la familia de los ángeles las elevadas órdenes de su padre, hay quien está recibiendo y da, y por el otro lado hay insatisfacción. Yo quiero para mí, quiero recibir para mí, ¿sí? Y en esto que nos va presentando, ¿sí? Es una lucha, pero es una lucha que lo presenta de caracteres, ¿sí? De qué es lo que identifica a cada reino. Y es ahí donde, como está presentando Arturo, donde nos tenemos que parar, ¿sí? ¿Qué es lo que identifica mi reino? ¿Qué estoy llevando a los demás? ¿Qué estoy presentando a los demás? ¿Será celos, rebelión, envidia contra otros? ¿Será que tengo insatisfacción, ¿sí? Cubierta con un manto santo, ¿sí? Con un manto de piedad, de que quiero hacer el bien, pero en realidad lo que hay detrás mío es todo eso y hay un rechazo a la sumisión del que me esté compartiendo la palabra, del que esté compartiendo el pan de vida. ¿Será que lo único que tengo en mi corazón son pensamientos de conflicto, lucha, guerra contra el otro? Digo, pongamos eso, así como está puesto en esta cita, en nuestra vida, para empezar a ver blanco sobre negro y con el único deseo de que muera el yo, ¿sí? O sea, al ver esto lo que hace es matar el yo porque nos revela el corazón. Lo que estaba diciendo Arturo, a más de uno nos habrá sonado alguna situación en nuestra vida y lo que hace eso es destruir el yo, ¿sí? O endurecernos. No, Arturo no está hablando de mí. Está hablando de otro, ¿sí? No, lo que yo estoy haciendo está muy bien, porque no puede ser la apostasía en mi iglesia que se mantenga. Entonces, cada uno elige, ¿sí? Y no estoy diciendo con esto de hagamos oídos sordos a las situaciones que pasen. No, para nada. No, para nada. También siguiendo con Hay eso canales. rapidito, ¿qué nos mueve? ¿Qué nos mueve? ¿Cuál es nuestro celo hacia Dios? O sea, ¿qué es lo que te mueve realmente? ¿La inconformidad o el pecado para poderlo contrarrestar con lo que tú sabes? Si estás empezando por ahí, por experiencia, no es un buen caminar, o sea, no te va a llevar a nada. Debería de moverte esa espiritualidad, el poder conocer a Cristo, el poder estar conectado. Y después de esto, tratar de alumbrar a lo que te rodea, ¿no? En base a esa conexión. Pero bueno, hablabas tú del orgullo y te dejo la siguiente pregunta porque viene conectada Dale, con esto. dale, dice la pregunta 4, ¿qué olvidaron los ángeles caídos a causa del orgullo y la búsqueda de gloria propia? Y lo que nos dice el versículo es,
hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, es decir, se olvidaron que Cristo es la imagen de Dios. Él es el primogénito de toda creación, es decir, se olvidaron que Cristo era el primer nacido de Dios. Porque dice, en Él fueron creadas todas las cosas, es decir, se olvidaron que Cristo, en Él, fueron creadas y que todo fue creado por medio de Él y para Él. Digo, pensemos todo esto en el contexto de que la creación, incluso los ángeles, fueron creados para Él, para Cristo, ¿sí? Eran un regalo del Padre para Él. Y en el verso 17 dice que Él es antes de todas las cosas. Los ángeles se habían olvidado que Cristo era preexistente a ellos, ¿sí? Pasa que vos lo veías como igual, parecía uno como ellos, pero Él era preexistente a ellos. Y el último punto, todas las cosas en Él subsisten. Y esto es algo muy importante que al día de hoy se sigue olvidando. O sea, la propuesta de Satanás en Génesis 3 va en contra de esto, ¿sí? Vos, si desobedeces a Dios, no morís. Vos tenés vida en vos mismo, ¿sí? No dependés de otro ser. Entonces, desde esa óptica, el obedecer la ley de Dios es una opción, ¿sí? Y que Dios te lo proponga en realidad es una imposición. ¿Por qué? Porque si vos tenés vida en vos mismo, podés elegir si guardar la ley o no. Ahora, si entendés que en Cristo subsistís, ¿sí? Y que la ley no es cosa buena, sino es vuestra vida, como dice Moisés, entonces ya ahí cambia la ecuación, ¿sí? Y te das cuenta de que no te están imponiendo nada, de que vos te estás alejando del canal de bendición. Entonces, ¿qué olvidaron? Todas estas cosas. Y la siguiente cita, si me permitís, Arturo, la leemos y comentamos todo. La siguiente cita como que termina de completar este núcleo. Esta cita ya la leímos en la lección número 2, ¿sí? De Cada Día con Dios, página, del 29 de abril. Y dice que los ángeles, leo la segunda línea, cayeron de su elevada condición porque querían exaltarse a sí mismos, ¿sí? ¿Por qué cayeron? Porque querían exaltarse, querían una posición más elevada que la que ellos tenían. Habían llegado a esta situación, ¿por qué? Porque se olvidaron de que su hermosura física y de carácter provenía del Señor Jesús, ¿sí? Como esto de todas las cosas en Él subsisten. Esto es lo que se olvidaron. Ahora, una cosa es lo que se olvidaron, otra cosa es lo que ocultaron, ¿sí? Y una cosa está ligada con la otra. El hecho que los ángeles caídos querían ocultar, no que se olvidaron, sino que lo ocultaron, era que Cristo es el Hijo unigénito de Dios. Y por eso llegaron a la conclusión de que no tenían por qué consultar a Jesús, ¿sí? Ocultan ese hecho para no consultar a Cristo. ¿Por qué? Porque se olvidan que de Él proviene todo, ¿sí? Yo les digo que esta idea para mí es muy reveladora. ¿Por qué lo digo? Porque es cierto que hemos ingresado al mensaje del Padre y del Hijo descubriendo por lo menos dos grandes verdades, tres digamos, ¿sí? Que hay un solo Dios, que Cristo es el Hijo engendrado y que el Espíritu Santo es Cristo mismo. Todos hemos ingresado a esta verdad del Padre y del Hijo con estos tres principios claves entre tantos otros. ¿Cuál es el tema? El conocer que Cristo es el Hijo unigénito de Dios es una puerta que nos habilita a entender de dónde proviene todo, ¿sí? Y lamentablemente como creyentes del Padre y el Hijo nos ha costado dar esa puerta, o nos ha costado avanzar en esa línea de entender de que de Él proviene toda la hermosura física y de carácter, ¿sí? De que sin Él nosotros morimos. Y ustedes van a decir, bueno, pero esto es un cliché, ¿sí? Esto es algo que todos los cristianos de todos lados saben, ¿sí? Pero aún así, entendiendo esto, en nuestra mente sigue el concepto de que tenemos vida propia y de que la obediencia es algo que podemos optar y de que podemos vivir en pecado y que aún viviendo en pecado, la quita de nuestra vida no es por el pecado en sí, sino porque alguien interviene, alguien divino interviene para quitárnosla, ¿sí? Entonces, esto está bueno para empezar a vincular conceptos, ¿sí? Que los tenemos aislados y que el fruto da en que al no reconocer estos puntos, no tenemos necesidad de consultar a Jesús, ¿sí? El deseo de Dios es que lo podamos conocer como su Hijo.
Porque al conocerlo, reconocemos dónde proviene y le vamos a consultar todo, nos vamos a estar aferrados a su palabra y no vamos a creer. Y el segundo punto, perdón Arturo que me estoy extendiendo con el comentario, es que ¿de dónde proviene nuestra hermosura física? Yo escuché, no hace mucho ni muy lejos, come bien para ser más fuerte, come bien para ser más lindo. Y ojo, el colocarnos en una buena posición, hacer ejercicio y uno poder preservar esas 8 leyes, ¿sí? Esos 8 remedios naturales que son agentes curativos, nos va a conducir al camino de la sanidad, ¿sí? Pero la hermosura física y de carácter siempre, siempre provienen del Señor Jesús, ¿sí? Nosotros nos colocamos en una posición como para decir, regá acá, Señor, ¿sí? La planta no está en el desierto, está en un patio hermoso para que sea regado. Pero el agua proviene de Él, ¿sí? Y esto lo digo porque hemos como desasociado estas ideas y ¿por qué es que nosotros somos hermosos? Isaías 52 nos dice, y el 53 también, que en Él no vimos hermosura. Que nosotros seamos lindos, un gran costo, un gran sacrificio, ¿sí? Hubo alguien que fue el que recibió nuestras heridas para que nosotros seamos curados, para que seamos embellecidos. Este es el costo que recibimos para que nosotros tengamos hoy hermosura física y de carácter. Es porque Él hizo un gran sacrificio y lo sigue haciendo por cada uno de nosotros, ¿sí? Y está bueno despertar a esta situación para agradecerle al Padre Celestial por habernos dado su Hijo. Arturo, perdón la extensión del comentario. Hablabas tú de la libertad, fíjate, de la libertad bueno, por lo menos la libertad que se quisieron dar estos ángeles, acerca de reconocer, no reconocer, de consultar, de no entender de quién dependían. Y hablabas también acerca de que la fuente de la vida que tenemos nosotros, de nuestra belleza, tiene que ver directamente con Cristo. Y de esta idea general de que, bueno, vale, si tú sigues por tu camino, igual lo sigues teniendo. Y nada más una nota a ese punto es de que sí, puedes seguir teniendo tu libertad, pero ¿a qué costo? ¿Cuál va a ser el resultado final? ¿A dónde vas a llegar con esa libertad que estás tú queriendo tomar sin Cristo? Momentáneamente vas a tener una libertad, sí, pero ¿qué calidad de libertad tienes? ¿Qué precio? Entonces, yo soy de las personas que creo y los que me conocen saben de que por ahí va un poquito más mi mensaje es, si la religión que tú estás siguiendo no te lleva para mejora, primeramente aquí en la tierra, aquí con tus hijos, con tu esposa, con tu familia, si no te lleva a eso, si no procura en ti tener un ejemplo de vida en donde la gente va a hablar, siempre va a hablar, ¿vale? O sea, eso siempre va a tener algo contra ti, contra tuya, eso lo entendí. De Juan el Bautista hablaron que no comía, de Jesús que comía. Siempre van a hablar. O sea, eso siempre va a haber. Van a hablar. Pero nadie va a hablar, va a decir, no, es que Juan era chocante, ¿no? Era pesado, Jesús tiene sangre pesada. O sea, de eso no se hablaba, ¿vale? O sea, se buscaban excusas para poder hablar de ellos. Entonces, yo creo de que miremos esta experiencia que vivieron los ángeles para entender cuál es nuestra posición, cuál debe ser nuestro enlace día a día y entender que realmente si estamos vivos hoy por hoy es por misericordia, porque cada minuto que pasa, por ahí, no recuerdo en qué libro lo leímos, cada minuto que pasa en esa tierra es una oportunidad para nosotros de regresar a conectarnos. No tengamos orgullo de que, yo vivo, yo estoy, yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Entonces, es una forma distinta de ver este punto. Y bueno, vamos a avanzar con la pregunta 5. Tenemos una meta, Leandro, esperemos a ver poderla cumplir. Sí, 1:15. Vamos pero vamos bien. La pregunta 5, ¿cuál es la naturaleza de Dios? Dios es espíritu, Juan 4:24. Dios es espíritu. Por lo tanto, ¿cuál es la naturaleza de su Hijo? Vamos a verlo. Hay pasajes que conocemos muy, muy, muy bien. Creo que esto, Arturo, perdón, si querés te lo resuelvo rápido esta pregunta, porque es casi, a ver, es una ecuación, ¿sí? Yo no lo pude poner acá de esa manera, pero Dios es espíritu. 1. Jesús
En 2 Corintios 3:17 dice, el Señor es el Espíritu. ¿Quién es el Señor? Hay un Señor que es Jesucristo. Entonces nos Sí, dice que Jesús es Espíritu. Y lo que nos dice en Juan 3:6, que lo que es nacido del Espíritu, Dios es Espíritu, si algo nace de Dios, ¿qué es? Espíritu es, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la naturaleza? Es espiritual. De ambos, del Padre y del Hijo, ¿sí? Cuando se habla del Espíritu de Dios, se está hablando de Cristo, ¿sí? Y cuando se habla de que Dios es Espíritu, se habla de su propia naturaleza. Ahora, Dios tiene un Espíritu que es su Hijo, porque es claro. un ser creado a su misma imagen. Claro, y de hecho la semana pasada estuvimos hablando de eso, acerca de la naturaleza, si recuerdan, acerca de la jerarquía en la naturaleza, cómo es la relación que existe entre ellos. Y según de Corintios 3:17, que ya lo comentaste, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y justamente esto viene conectado con lo que hablamos hace rato acerca de qué libertad, a qué nos referimos con libertad, cuál es la correcta relación de libertad. Y y aquí tenemos, no, bueno, aquí no tenemos es la nota de la que sigue, pero para definir esto, que es un punto especial, así como iniciamos con eso, este hito de esta lección, aquí también es un hito que hay que tener en cuenta, ¿vale? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Es espíritu. ¿Cuál es la naturaleza de su Hijo? Es la misma, es la misma. Y eso nos va a resolver Una sola naturaleza. bastante, bastante nos va a Una sola resolver lo que vamos naturaleza. a seguir. Una sola naturaleza, ¿sí? Un solo espíritu. La del Padre la recibe el Hijo. Uno solo. Por eso dice después en Efesios, hay un solo espíritu. Me estoy adelantando solamente a otra lección Sí, sí, donde sí. vamos a hacer este tema. Pero digo para que se entienda, no es que son dos espíritus distintos, sino que es el espíritu del Padre, ¿sí? Es el mismo que el del Hijo. Por eso son divinos los dos, ¿sí? Y es esa naturaleza a la que nos quieren hacer ser participantes. Sí, claro, y eso está expresado en Juan 17, cuando hace la oración, por ahí del 21 al 23, habla acerca, dice Dice uno. que lo que se ha compartido entre ellos, yo quiero compartírselo, quiero dejárselo, quiero que ellos sean uno también con nosotros, que sea Para uno que el también con amor, nosotros. para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos, ¿no? Es- Claro, claro. Es su Bueno, carácter, vale, ellos no quieren dar su carácter. Digo, para que lo entendamos, esto no tiene que ver con cosas místicas. Es no, 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 bastante. no, y justamente, no recuerdo, ahí platicando, alguien me decía, bueno, es que muchas veces llevamos estos temas a lo metafísico, a lo que no puedes tocar, ¿no? A lo que no puedes, pero si lo vemos, y lo que hemos estado hablando desde tiempo reunión hace ya bastante tiempo con respecto al carácter de Dios, vimos al inicio de esta lección cómo los pensamientos o el espíritu de Satanás te llevaba a la guerra. Ujú. El solo pensamiento que te decía el consejo de él era guerra. Y aquí era un consejo de paz o un espíritu de paz. Hay libertad ahora, acá, en el Espíritu del Señor hay libertad. Y si alguien quiere tener un ejemplo más claro de todo eso, yo por lo menos, cuando he intentado, soy malísimo en eso, tengo otras debilidades, quiero reconocerlo, pero seguir teniendo una cara dura contra alguien de que te hizo algo para manifestar que estás molesto con él, es cansado, o no sé tú qué piensas, ¿no? Eh, es siempre estar pensando de que no, yo tengo que mostrar una cara, de que estoy indispuesto, que estoy enojado porque él me ofendió, entonces yo tengo que manifestar este rencor. O sea, no lo sé, hermano, igual se piensa mucho, no lo sé, igual no tengo desarrollado eso, pero no quisiera, ¿no? Pero tener esa libertad ok, me hizo algo mal, no me ofendió, me dio de lo que tenía, me dio del fruto que él puede dar, que es una mentira, es un agravio, pues eso es lo que tiene. Yo no, o sea, yo estoy en Y que el libertad. ¿Por qué? Sí, No, y que nosotros sin el Espíritu de Cristo actuaríamos exactamente igual que Él, ¿sí? Lo ponemos como chivo expiatorio, yo no soy como Él. Pero en realidad, sin el Espíritu de Cristo actuaríamos igual que Él y el deseo es que Él lo pueda conocer para que sea libre, como tal vez vos hoy en día te estás sintiendo, ¿sí? O sea, es verlo de otra manera, ¿sí? sí, Es claro. por gracia. Pero eso se da cuando entendemos que lo recibimos de Él, cuando entendemos que Él nos da ese espíritu para ver las cosas distintas, para actuar con otros frutos, ¿sí? Sí, claro. Entonces, Abad, ese ejercicio que he estado haciendo en estos últimos días, meses, ha sido más satisfactorio que otras posturas que he tenido, ¿no? Entonces, es una invitación que le hacemos para verlo de esta manera, ¿no? Y querer imitar a Dios te cambia la cabeza.
Querer imitar a Sí, Dios te cambia la cabeza. Porque tenés que, o sea, ya a partir de ahí tenés que pedirle a Él que te dé por misericordia este espíritu. No es algo propio. ya lo que creo que te comentaba a ti, a Roberto, no recuerdo muy bien, es de que cuando lo vas entendiendo de esta manera, tú te haces una evaluación, o sea, te evalúas tú mismo y bueno, ¿por qué me siento más indigno ahora que supuestamente estoy haciendo mejor las cosas a cuando en algún otro momento me sentía el gran reformador? O sea, Lutero y yo andábamos al mismo nivel, o sea, Wycliffe y yo traíamos el mismo speech y la misma combatividad y la misma fe, o sea, pero estaba peor, o sea, tenía actitudes de carácter peor que ahora y no me siento digno de estar en esa posición, no, es algo totalmente nuevo, es una forma nueva de ver, de ver la cristiandad, por así decirlo, ¿no? La Y vara la bueno, teníamos demasiado baja. Lea, te dejo la siguiente pregunta porque vamos a ver ahora acerca de Dale, qué se movía sobre la sobre faz de las las aguas. aguas. Dice, Génesis 1:2 nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas al momento de la creación de este mundo. Versículo conocido, ¿sí? Este Espíritu es otro ser diferente al Padre y al Hijo. Y los versículos que nos presenta acá, les digo, son difíciles de armonizar si los agarrás así, viernes de noche, para hacer la escuela sabática para el otro día, ¿sí? O sea, hay que sentarse y leerlos tranquilos. ¿Por qué? Porque Job 32:8 nos dice que el soplo del Omnipotente hace que entienda, ¿sí? Hay un espíritu, hay un soplo que hace que yo entienda. Y el Espíritu de Dios es el que me hizo y el soplo omnipotente me da vida. Bueno, acá con estos dos pasajes yo te puedo concluir de que, y sumado esto a Salmos 33:6, de que el Espíritu de Dios está en la obra de la creación. Ahora, Génesis 1:2 también me dice lo mismo, que hay un espíritu que está caminando sobre las aguas. Pero cuando voy a Proverbios 8:26 al 30 y a 1 Todo el capítulo Corintios, está buenísimo, ¿eh? todo el capítulo, Proverbios 8:26 al 30, más el versículo de memoria que teníamos para esta semana, de Proverbios 34, me dice que solamente hay un Jehová que está creando todo y hay una sabiduría que está con el Padre, con Dios, ordenándolo todo. Verso 30, ¿sí? Con él estaba yo ordenándolo todo. Verso 27, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Y no dice, cuando formaba los cielos, allí estaba yo y el Espíritu Santo. Y ¿Sí? el que caminaba también, ¿no? Claro, ¿no? Solamente el Padre y el Hijo. Entonces, ¿cómo hacemos para armonizar una cosa con la otra? El verso, y está bueno entender esto de 1 Corintios 1:24 al 30 nos dice que Cristo es sabiduría de Dios y fue hecho por Dios sabiduría, ¿sí? Es decir, ¿quién estaba con Cristo? ¿Quién es el Espíritu de Dios que estaba y que hacía y que le daba vida y que hacía que entendamos, ¿sí? Conectando uno con otro, en el principio era el verbo, el Espíritu estaba en el principio caminando sobre las aguas y hay una cita muy interesante que sé que uno no debe concluir un pensamiento con una cita, pero esta cita está muy interesante, que está en La Educación, página 120, donde nos dice, la sierva de Dios, empieza a vincular pasajes que la verdad son importantes. Dice, pero su testimonio nada más puede ser entendido con la ayuda del divino maestro. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Es decir, entender las cosas con la ayuda del divino maestro habla de conocer las cosas de Dios con el espíritu de Dios. Pero cuando venga el espíritu de verdad, él los guiará a toda verdad. Otro pasaje que podríamos hablar del otro consolador. Y acá nos dice la sierva, solamente mediante la ayuda de ese espíritu que en el principio se movía sobre la faz de las aguas, coma, ¿sí? Ahora nos va a explicar quién es ese. De aquel verbo por quien todas las cosas fueron hechas, y ahí vincula Génesis 1 con Juan 1, que es el deseo del autor del Evangelio, vincular uno con otro. De aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, que puede entenderse correctamente el testimonio de la ciencia, ¿sí? Entonces, la sierva de Dios
en este testimonio, vincula ese espíritu que está caminando sobre la faz de las aguas con Cristo. Y a mí me hace pensar y me hace ir a la historia, que uno puede verla como parábolas también, ¿no? Pero son historias de Cristo caminando sobre las aguas, llegando al bote donde están los discípulos, y los discípulos exclamando: veo un fantasma, veo un espíritu, ¿sí? Y eso fue tal vez la revelación que recibió Moisés en Génesis 1:2 cuando escribió el testimonio, y el Espíritu de Dios caminaba sobre las aguas, de ver a Jesús, ¿sí? Acercándose a ese bote, acercándose sobre el agua y comenzando la obra, ¿no? Era toda oscuridad y de pronto Dios dijo: se haga la luz, y ahí estaba el Espíritu en la tierra haciéndose luz, ¿sí? Para que recibamos esa luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y es muy hermoso pensar esta relación y ver que en cada punto, como compartíamos en el Babilonio pasado, ¿no? Que cada punto de la Biblia escrita nos llevaba siempre a un mismo lugar. Y este evento que estaban viendo ellos de Cristo caminando sobre las aguas, si bien de momento su corazón se apachurró porque dijeron, bueno, lo que viene ahí es un fantasma, si bien analizándolo después, tal vez con calma, ya cuando en la etapa de Hechos los apóstoles, entendieron correctamente esta vinculación que estás haciendo, ¿no? Esta relación que estás haciendo. Es él, o sea, es él, siempre estuvo ahí, siempre estuvo en esta posición de caminar sobre las aguas, de llevar a un mundo turbulento luz, esperanza, tranquilidad. La gente lo que vio fue un fantasma, no vio al Mesías, pero resultó que era el único que podía dar tranquilidad a un barco agitado, a una nación que trataba de salvarse por sus propias fuerzas. Entonces, todas estas historias nos llevan a un mismo punto. Arturo, hay algo que me gustaría, por ahí si alguien nos está escuchando por primera vez, y tiene esa duda, dice, pero yo toda la vida me dijeron que había 3, ¿sí? Génesis 1 habla de Dios y del Espíritu de Dios. Y Juan 1 habla de Dios y del Verbo. En Génesis 1, ¿dónde está el Hijo? Y en Juan 1, ¿dónde está el Espíritu? Entonces, si conectamos las dos, está el Padre en los dos, pero en uno está el Espíritu y en otro está el Verbo, ¿sí? Armonizando ambos también podemos llegar al mismo punto. Pregunta 7. Pregunta 7. Aquí viene otro principio más para ir entendiendo esta idea, ¿vale? ¿Qué tuvo de especial la creación de la raza humana? ¿Qué tuvo de especial? Y aquí nos va a dar, ese es otro principio para también entender la relación que tenemos o que tiene Dios en este principio de la divinidad, porque dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Tanto Génesis 1:27 dice, a imagen de Dios lo creó. Génesis 5, del 1 al 2, lo mismo, a semejanza de Dios lo hizo. Y lo que dice en Hebreos, y lo leo, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno inmortal. Con ella bendecimos a Dios, el Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Qué contradictorios que somos. O sea, estamos diseñados, o por lo menos el molde inicial, ya después hemos tratado de ir dándole golpes a ese molde para desfigurarlo, pero el molde inicial es a imagen de Dios lo creó. Y si nosotros vamos explorando en preguntas más adelante o en un estudio ya muy personal, vemos que también se habla acerca de un espíritu que tiene el hombre, ¿no? Quería ir solamente a un punto que va en relación a esto. No dice simplemente que Dios hizo a Adán a su imagen. Dice, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Es decir, actualmente los hombres siguen siendo formados a esa imagen. Me va a decir, pero pará, porque no somos Adán, no tenemos la fortaleza física, ¿sí? Pero nuestra forma, ¿sí?, corpórea, así como Dios la tiene, la tenemos nosotros, y en algún sentido, como dice Romanos capítulo 2, aún los gentiles, la gente que no conoce a Dios,
tiene la ley de Dios en su corazón, es decir, recibe su carácter, no importa que no tenga la Biblia, sabe que no hay que matar, sabe que hay que honrar al padre y a la madre, sabe, bueno, conoce acerca de todas estas cuestiones. Entonces, en algún sentido, ¿sí? Podemos entender de que los hombres siguen recibiendo esta imagen y, el último comentario, lo de lo contradictorio decía, bendecimos a Dios, pero maldecimos al hombre que fue hecho imagen de Dios. Es decir, nosotros somos contradictorios a la hora de establecer estas relaciones. Claro. Porque al igual que Adán, que dijo, fue culpa de la mujer, maldijo a la mujer, ¿sí? Habló mal de la mujer, maldecir de la mujer. Lo que no se estaba dando cuenta es que en realidad le estaba echando la culpa a Dios. Y eso es lo que hacemos constantemente nosotros, ¿sí? Que al hablar mal de otro, lo que no nos estamos dando cuenta es que estamos hablando mal de Dios, ¿sí? Que fue hecho a su imagen. Y digo, en este sentido, debiéramos meditar un poquito más en cuanto a lo que le costó al Padre y al costo que constantemente somos nosotros, principalmente, ¿sí? De que recibimos la vida como los demás, ¿sí? Por parte de Él, no porque seamos mejores que los demás, sino porque Él nos ama. Esto nos cambia la perspectiva de todo, por eso digo, qué bueno sería poder entender esto, porque ya veríamos, no a uno de otra religión o a otro que tiene otra camiseta distinta a la mía y yo me siento superior al otro, sino empezar a ver realmente, ¿no? El Padre mandó a su Hijo por él también. O sea, te preocupas definitivamente. La forma en como yo le explico a mi hijo Aarón para que él entienda un punto es llevarlo de la mano, entenderlo con paciencia, procurarlo. Tal vez mi padre, mi madre hace lo mismo por mí, por mi tío. Tenemos esa paciencia, entendemos, toleramos, avanzamos. Si mi tío se puso un poco pesado por alguna cuestión que le dije, lo dejo en paz. Después procuro llevarlo de otra manera. Pero ¿por qué no hacemos esto con toda la gente? ¿Por qué? Tal vez porque sí consideramos que ellos son a nuestra imagen y semejanza porque tienen nuestro apellido. Pero cuando consideramos que todos estamos hechos como dice aquí, a semejanza de Dios, todos, entonces todos se merecen un trato igual. Así como tu lengua sirve para bendecir a Dios, también tu lengua debería servir para que ellos pudieran también bendecir a Dios. Y esta pregunta nos sirve de pilar o de pivote sobre una idea que vamos a girar en la pregunta 8. ¿A quién dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen? Gran pregunta, ¿no? ¿Quién es el único ser que es imagen y semejanza de Dios al cual podría haberle dicho hagamos? Pregunta central si queremos entender este punto, ¿sí? Sí. Hay un solo ser, en Proverbios 31 al 4, de todo esto, habla Agur, hijo de Jaque, que dice, yo soy rudo, ¿sí? Ponele, soy un bruto, le está diciendo. Ciertamente, más rudo soy yo que ninguno, soy recontra bruto. Ni tengo entendimiento de hombre, ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Pero con toda esa brutez que él tenía, supuestamente lo que nos comenta, él pregunta, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en su puño? ¿Quién ató las aguas en su paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo si sabes? Es decir, en toda esa ignorancia, él podía establecer como un niño que hay dos seres que participaron en la obra de la creación. Entonces, si él en toda esa bruteza pudo entender esto, ¿sí? Que no tuvo que entender filosofía, teología, ni nada por el estilo, sino que podía establecer esto, respondamos la pregunta, ¿quién es el que tiene la imagen de Dios? Colosenses 1:15 nos dice que únicamente el Hijo es la imagen del Dios invisible. Es decir, no hay otro texto en toda la Biblia que nos diga que haya otro ser a la imagen de Dios. Y para reafirmarlo, Pablo nos dice en Hebreos 2:3, 1, 2 al 3, que el Hijo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ¿sí? No hay otro ser. Entonces, ¿a quién le dijo Dios? Bueno, y la nota 5, para el que no la haya leído, les digo que tal vez haya sido una de las primeras citas que yo leí cuando entendí el tema del Padre y el Hijo en el 2008 y que me abrió la cabeza, fue esta. Historia de la Redención, página 21, donde dice que el Padre y el Hijo llevaron adelante su propósito, ¿sí? El de crear al hombre a su propia imagen. Y esta frase de ya concebido antes de la caída de Satanás
nos da un pie para pensar de que nosotros no fuimos un plan porque Satanás cayó. Es decir, No, no, no. no fuimos un plan hecho por Dios porque, bueno, perdí uno, ahora los hago ustedes Recupéramelo, para recibo. reemplazar a ellos. Independientemente de que nosotros vamos a terminar reemplazando a los ángeles caídos, independientemente, ¿sí? Porque nosotros vamos a ocupar esas moradas que ellos dejaron, eh, nosotros no fuimos hechos porque sí, ¿sí? Nosotros fuimos hechos porque realmente Dios quería que existiéramos, ¿sí? Fuimos hechos porque realmente somos parte del deseo de Dios. No somos, no vinimos de casualidad como hoy vienen los padres dicen, uy, apareció de casualidad mi hijo, no lo teníamos planeado. No, en este caso sí estábamos planeados por Dios y somos lo más precioso para Él. Habían actuado juntos el padre y el hijo, y entonces la frase ahí, entonces Dios dijo a su hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. El padre habla con su hijo, ¿sí? Y lo que escribió la sierva con una mano no lo puede borrar con el codo, porque está escrito también en la Biblia de esa manera. Hagamos, ¿sí? Es la frase que uno puede decir a otra persona, ¿sí? Ponele que a dos o tres más, habría que explicar eso también, que otros tengan, pero es una persona diciéndole a otra o a otras, ¿sí? Y por otro lado, pensar esto de algo que me recuerdo que me decía Adrián, de primera de Corintios 14, de que si alguien se levanta a hablar en la iglesia, si un profeta se levanta a hablar, si otro se levanta es desorden, ¿sí? Es decir, no pueden hablar dos a la vez, ¿sí? O como dice la Trinidad, tres a la vez dijeron hagamos, ¿sí? Eso es desorden, y en el cielo hay orden, ¿sí? Así que uno habló y otro recibió la voz del que habló. Y mira, siguiendo con esa idea, vamos a hacer una Vale. comparación de textos, ¿vale? Y ahí te voy a pedir que me ayudes también para ir. Vamos a ir viendo qué te parece si yo comento el Génesis y tú comentas Proverbios, Dale, y así dale. Dice, ¿en qué sentido la creación de Adán y Eva es una imagen del Padre y del Hijo? Otro versículo difícil, otra pregunta difícil. Dios, Así que, para que lo agarre rápido, ¿eh? Te le digo, lo aclaro. ¿en qué sentido? ¿Vale? Entonces vamos a ir checándolo. Vamos a leerlo rápido y comentamos. El primero en Génesis 2, 21 al 23. ¿Ok? Conocidísimo. Entonces Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó de una de sus costillas y cerró su cara en su lugar, y la costilla de Jehová, Dios tomó del hombre e hizo una mujer, y la trajo al hombre, y dijo entonces a Adán, este es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esa es la llamada varona, porque del varón fue tomada. Del Bien. varón fue tomada, ¿vale? Entonces, sigamos ese sentido. A ver, vámonos con Proverbios entonces. Vamos, Proverbios dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, ¿sí? Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada. Y a mí me gustaría tenerme acá para no leer todo y por ahí hacer las primeras comparaciones, Arturo. La primera, ¿sí? ¿Dónde estaba Eva? Estaba en Adán, ¿sí? Era la costilla de Adán. Entonces podemos decir que así como Jehová me poseía en el principio, Adán poseía en el principio a Eva. Antes de que fuera creada, Adán la poseía, ¿sí? Ya de antiguo, antes de sus obras. ¿Y qué es lo que hace? Dios engendra a su hijo, ¿sí? ¿Y qué es lo que Dios hace con Adán? De Adán toma una de sus costillas, ¿sí? O sea, no de algo inexistente, sino de algo ya existente, algo propio, algo de su seno, y de ahí, en el caso de la mujer, la hizo, que tiene que ver con el verbo de la creación, pero en el caso de Dios y de su Hijo fue engendrado, que ya vimos que son conceptos distintos, ¿sí? Pero que esto nos ayuda a ilustrar un poco este punto. Entonces, primero, Jehová la posee, y de ahí es tomado, ¿sí? Adán posee a Eva y de ahí es tomada, ¿sí? De algo que posee Adán, de algo que posee Dios, ¿sí? Y de ahí lo hizo, en el caso del hijo, lo engendró. Sí, 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 tal cual. Y mira, vamos a los siguientes. Y es Dale, 1 Corintios 11 del 7 al 9. dale. Y aquí, igual, un Lee, texto conocido, dice, si porque el querés varón lee ese, dale. ¿Perdón? No, te recomiendo, lee ese pasaje y después el otro ya lo hemos leído, lo comentamos.
Sí, Leo, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Y eso Y ahí acá, lo mismo. Pablo, igual da para otro tema completamente, que ya lo hemos hablado en algún otro momento, pero ¿cómo está relacionado esto de su gloria, su sustancia, su resplandor? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo vemos? Y bueno, nosotros hemos Bueno, visto que en Hebreos habla claro acerca de ese tema. Lea. ahí lo dice claro, ¿no? El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. La mujer es la gloria del varón. Y el Hijo es la imagen de su sustancia, así como la mujer es la imagen, así como el hombre es la imagen y gloria de Dios, la mujer es la imagen del varón, ¿sí? Y lo último que me parece interesante, que la mujer fue creada por causa del varón. Y Cristo dice, bueno, esto está también en Patriarcas y Profetas, el capítulo 1, que el soberano del cielo no estuvo solo, ¿sí? En la hora de la creación, y fue en ese deseo de no estar solo, que fue por causa, ¿sí? De querer estar acompañado de no ser un Dios solamente, sino ser un padre que está junto a su hijo creando todo, que por causa de esa relación, de ese amor, porque recordemos, el varón estaba solo y veía que todos los animalitos tenían pareja y él no tenía, por causa de el varón es que hace la mujer, por causa de no estar solo, el padre, ¿sí? Tiene un hijo, ¿sí? Y ahí vemos cómo se compara, en qué sentido es una imagen, ¿sí? La creación de Adán y Eva es una imagen del Padre y el Hijo, y vemos acá que el ser humano está intentando, a más no poder, destruir esta imagen, Sí, ¿sí? claro. Ya sea en la destrucción de la familia, ya sea en la creación de otro tipo de familias, ¿sí? Pero todo esto tiene que ver con, dice Romanos capítulo 1, con el rechazo de desconocer a Dios, ¿sí? Porque conociéndole no le dieron gloria, sino que adoraron a la criatura y Dios los entrega, ¿sí? Y los entrega a pasiones vergonzosas, entre ellos la destrucción de la familia, ¿sí? Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Todo esto es el resultado ¿sí? Es el resultado de querer quebrar esta imagen y es el plan del enemigo y es el deseo de Dios Claro. de restablecerla. De cualquier ejemplo que exista en la tierra de esta forma en cómo la divinidad funciona, Satanás lo va a destruir. Y como dice Lea, no vamos a profundizar en eso. Es realmente sorprendente cómo existen muchísimos esfuerzos por, 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 por desbaratar este pilar fundamental Ideología que de existe. género. Todo eso, ¿no? Y alguien por ahí hablaba acerca de, bueno, hay muchísimas ganas de impulsar esta ideología, pero hay muchísimas otras cosas más, no más importantes, pero sí en el mismo nivel que no se tocan, ¿no? Pobreza, salud y un montón de cosas más que ni se tocan, pero hay una agenda, ¿no? Por cumplir. Pero bueno, vamos a pasar a la pregunta 10 y bueno, mira, aquí la posición. Vamos a seguir con este ejemplo de Génesis. Bueno, te lo dejo esa pregunta. Dale. ¿Cuál fue la posición dada a Adán cuando el mundo fue creado? La posición de Adán era de que se enseñoree, ¿sí? De Señoré. los peces, de todo, de que llene la tierra y la sojuzgue, ¿sí? Que se señoree de ella. Es decir, que el plan de Dios fue que Él sea el Señor de la tierra. Era la cabeza de todo lo creado, el que tenía que administrarlo. Y cuando vemos ese plan en Génesis 2, 8, 19 al 20, vemos que Dios lo pone en la tierra, Dios lo pone en el huerto del Edén, ¿sí? En unos versículos más adelante dice que lo labraba, eh, aunque hay una diferencia entre el labrar de acá al labrar de Génesis 3, de que ya lo vamos a ver también, y vemos acá que lo que hace Adán es poner nombre a toda bestia, es decir, que se hace cargo de la creación. Al poner nombre, él estaba tomando la autoridad de rey de la tierra, es decir, las cosas se hacían como Adán decía y de ese nombre quedaba ya establecido. Hasta el día de hoy, perro es perro porque lo dijo Adán y gato es gato porque lo dijo Adán, ¿sí? Y eso es porque le dio esa potestad. Ahora, la sierva de Dios también dice que el plan de Dios, cuando consultó con su hijo respecto a la creación del hombre, era que reine como un monarca sobre toda criatura viviente que crearía, ¿sí? Ahora,
¿Qué pasa entre esto y por qué hoy Adán no es rey y por qué no tenemos al ser humano como rey de la tierra? ¿Qué cambió en el medio, Arturo? Bueno, esta pregunta la tenemos aquí en la 11, de cómo obtuvo la posición de Adán, y eso no está aquí en la lección, pero también está Job, donde habla acerca de que los hijos de Dios fueron, y entre ellos estaba el representante de la tierra, y digo, ¿no? Con toda la historia que tenemos de guerras y de un montón de situaciones complicadas, creo que lo representa perfecto, ¿no? Sí. Este ser. ¿Y dónde inicia todo esto? Cuando le damos cabida, cuando le damos entrada a nuestra vida, y eso se entiende cuando come nuestra madre, cuando come del fruto, dice, entonces nuestros ojos fueron abiertos. O sea, ¿abiertos a qué? Entonces, este es el primer momento. Y si vamos con las siguientes, vemos que en Juan 12:31 dice que ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. O sea, que en aquel momento él engañó a nuestros padres, le dejaron entrar, permitieron tener una conversación, razonaron con él, no tuvieron un escrito hacia él, y sobre todo siguieron tratando de hacer sus obras para poder justificarse y no le pidieron el perdón a Dios, ¿no? Juan 14:30 dice igual lo mismo, el príncipe de este mundo. Adelante. El príncipe de este mundo. Sí. Y 2 Pedro 2:19 dice, ya hablando en el contexto de la libertad y de la victoria obtenida, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció, teniendo en cuenta de que hay una libertad, una capacidad para vencer ya de la muerte del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo fuimos nosotros reemplazados? O Adán, ¿cómo fue reemplazado? Bueno, porque en este caso Adán cayó o fue vencido por Satanás, y ahora él se vuelve esclavo de Satanás, y ahora él tiene el principado de ese mundo. Entonces, ¿cómo lo obtuvo? Bueno, con engaño. ¿Cómo lo obtuvo? En ese momento de inicio del mundo, quitándonos esa posición, quitando ese enlace que teníamos con Dios. Y bueno, estamos en esa posición, mal representados, bien representados, dependiendo de cómo lo veas. ¿En qué posición, ahora ya entendiendo de que él quedó como príncipe y que nada tiene Cristo con él, que se separaron los reinos, sí, quedó bien manifestado, ahora en qué posición quedó la raza humana luego de la entrada del pecado? ¿Cuáles son las consecuencias y cómo rescató Cristo a la raza humana? La lección nos daba también ahí, Arturo, algunas preguntas y algunas respuestas que están muy buenas, ¿sí? La primera es que, como bien leíste antes, ¿no? Si hemos sido vencidos por algunos, somos hechos esclavos del que nos venció. En este caso, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, ¿sí? El que practica el pecado es del diablo. Entonces, quedamos a merced de él, quedamos en su señorío, quedamos en su reino. Pero vemos acá también que trae también consecuencias en la humanidad. Por ejemplo, la mujer parirá con dolores. Eso antes no ocurría. Segundo, el deseo de la mujer va a ser para con su marido, ¿sí? Y él se enseñoreará de ti. Hay algo que es positivo, ¿sí? Y de que el deseo sea para con su marido tiene que ver con algo que Dios coloca en el corazón de la mujer para que vaya hacia él constantemente, pero vemos también ahí que hay un problema de subyugación del cual antes no existía, antes era por libre voluntad. Ahora él se enseñorea de ti, y ahí vemos también hoy los conflictos entre machismo y feminismo, ¿sí? Que hasta el día de hoy sigue arrastrando a la humanidad por no ir al amor ágape de Dios, ¿no? De ser agradecido hacia la fuente por las bendiciones que provee. Y del hombre, maldita será tu tierra por tu causa, vas a comer con dolor, espinos y cardos te va a producir la tierra, con el sudor de tu frente comerás el pan. Todo esto son consecuencias del pecado. Quiero que esto se entienda bien. No es el plan de Dios, ¿sí? Que el hombre se reviente en el trabajo. No es el plan de Dios que sude, sí, yo te veo ahí, Arturo. No es el plan de Dios eso de que sude con el sudor de su frente para comer del pan, porque tampoco es el plan de Dios de que al polvo eres y al polvo volverás, ¿sí? Si no, tenemos que pensar que también es el plan de Dios el castigo, ahora te vas a morir para siempre. No ese es el plan de Dios que te mueras para siempre, así como tampoco no es el plan de Dios que vos
sufras y que recojas espinas y cardos de lo que vos trabajás, ¿sí? El plan de Dios, una vez que uno entiende este antiguo pacto, es ir al nuevo, ¿sí? Y es el camino. Esto nos lleva a Cristo, Señor. Esto es difícil para mí. Este es un camino de pecado. Por favor, te pido misericordia. Llévame nuevamente al camino, al plan que vos tenés para mi vida. Y el último pasaje que nos habla de cómo Cristo rescató a la raza humana, dice en el verso 13 y 14 de 2 de Tito, o Tito 2, perdón, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. ¿Cómo lo hace Cristo? ¿Cómo se rescata? ¿Cómo nos rescata? Se da. Él se da por nosotros, ¿sí? ¿Y cuándo se da? Desde Adán y Eva, ¿sí? No la cruz simplemente. Desde Adán y Eva. La cruz es una manifestación visible de lo que ocurre en Génesis capítulo 3, ¿sí? Antes de la muerte del corderito. Cuando Eva pecó, a partir de ahí, Cristo se dio para nosotros, para que tengamos vida, ¿sí? Porque la consecuencia del pecado era la muerte. Y creo que con esta pregunta, no sé si ya queda alguna más. Una nota ahí de mensajes de una nota más. Nos queda muy poco tiempo. Le vamos a recomendar para que la puedan leer. El único comentario que voy a hacer de esta nota es el siguiente. ¿Por qué tenía que ser Cristo y no un ángel? El ángel tenía gloria que les fue dotada por Dios. Ahora, Cristo no tiene gloria que ha sido dotada por ser criatura, sino porque es heredero de esa gloria. Él es el único que podía hacer eso. ¿Y por qué no el Padre? Podríamos decir, ¿por qué si el Hijo? Bueno, unos dicen, bueno, porque el Padre es inmortal y el Hijo no. Primera de Timoteo 6, 15 al 16. Pero yo pienso un poquito más en esa discusión entre Lucifer y Dios, ¿sí? Es Dios queriendo mostrar consigo mismo, forzando al hombre a aceptar ese plan, ¿sí? Y lo que menos quería Dios es darle tampoco a Lucifer el pensamiento de que ese era el deseo, ese era el plan. Entonces, ¿quién era el único que podía manifestar, ¿sí? Y el único que podía dar a explicar de que Dios realmente los quería para sí, sin forzar al hombre ni intervenir para que Satanás no saque conclusiones. No, que fue Dios, ¿ve? Mira lo que está haciendo. Ah, sí, así cualquiera. Se está martirizando para quedar como víctima, no, definitivamente. Es una posición de libertad que iba a tomar el hijo para decirle, bueno, vale, este también es un camino posible. Y bueno, entonces, ya para ir cerrando, Lea, tenemos una última pregunta que, si bien todos los pasajes los conocemos, es hermoso pensar en eso. ¿Cuándo volveremos a ver al Padre y al Hijo nuevamente en la obra de creación? Todos esos textos son una esperanza para nosotros. Todos esos textos están llenos de una promesa de tener nuevos cielos y nueva tierra, esperando según sus promesas. Todo, según de Pedro, Isaías 6, 22 al 23, es estupendo eso, de pensar en este hecho de que nosotros estamos llamados nuevamente a iniciar en el año cero, a estar en el año cero, en donde la creación era así, era hermoso, había paz, había tranquilidad, y que este mundo vuelva a recobrar, o bueno, no recobrar, sino a multiplicarse exponencialmente, eso que viene, que había sido un inicio para nosotros. Que había sido... como hoy que es sábado, también lo iremos a ver en sábado. Es impresionante porque estamos recordando eso. Hoy nos estamos juntando en sábado porque es el deseo en el corazón de volver a acercarnos. Claro está, es la promesa. Claro está, y alguien que me comentaba, ¿no? ¿Y por qué lo hacen de mes en mes? Bueno, vale, porque es que yo quiero adelantarme a lo que se me está pidiendo, ¿no? A lo que se va a hacer. Quiero acostumbrarme desde aquí, como quiero comer ese fruto. El fruto que sea por mes. Y bueno, aquí hay unos puntos muy, muy, muy hermosos, Apocalipsis 21, del 1 al 5 y 7. Y dice, aquí todas las cosas han pasado. Ya todo pasaron. Pero yo aquí hago, ¿qué cosa? Todas las cosas nuevas. Y dice, he hecho eso, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, y yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Entonces, esa esperanza, ese volver a iniciar, de olvidarnos todo ese dolor, de no acostumbrarnos a esa pesadez que hemos tenido por siglos. Y la última nota, de igual vamos a comentar solamente lo primero, está hermosa toda la nota.
todo lo hermoso de nuestra patria terrenal ha de recordarnos el río de cristal y de los campos verdes, los árboles ondeantes y Todo, las fuentes de todo. aguas vivas. Todo el cielo nos hace recordar, ¿no? Digo, estamos guardando el sábado porque nos hace recordar eso. Guardamos novilunios porque nos hace recordar eso. Vemos el mar, vemos la montaña, vemos la naturaleza, los ríos. Porque queremos eso, Arturo. Queremos verlo de vuelta. Así es. Entonces, haciendo un súper resumen de esta lección, vamos viendo de que el conflicto y creación, aun cuando están relacionados, va a tener un solo desenlace. Es creación. Es generar vida, es generar tranquilidad, es generar paz, no guerra, no maldad, no pensamientos de celo. Y justamente el conflicto se da por eso, por esa envidia, por esos rumores, por esa disensión, por esa rebeldía, siempre teniendo un choque de espíritus y viendo que un desenlace que existe es poniendo a las dos partes, aquel que llevaba el rumor y aquel que llevaba la paz, y indicando que el carácter del Padre y la forma en cómo iba procediendo Cristo aquí en la tierra llevaba un solo camino obvio y que Satanás no toleró eso y lo mató. Y Pero hay un plan, pero hay un plan, mi hermano, hay un plan distinto y es esa la promesa que vos terminaste diciéndolo al final. Hay una promesa de Dios de que las cosas sean distintas y que Él las haga nuevas, ¿sí? Y la última cita nos recuerda eso, de que lo que estamos viendo acá es ese deseo de Dios de que vayamos acostumbrándonos a lo que va a ser ahí y a vivir en esa promesa, a vivir en sus planes, en sus pactos, entrar en ese consejo de paz, y de que Él nos transforme hoy. ¿Por qué no pensar eso? ¿Y por qué no pedírselo hoy, Arturo? ¿Por qué no pedírselo en oración de que Él transforme nuestra vida, nuestros corazones hoy, que nuestro corazón esté allá, ¿sí? A partir de ahora y que lo que estemos viviendo sea como Él lo deseó, ¿no? Para nosotros desde un comienzo. Así que bueno, hasta acá la lección, Arturo, hasta acá el estudio de escuela sabática. Había muchas cosas más. Pero lo que hemos compartido lo hemos hecho con mucho corazón, con mucho deseo, ¿sí? De que ustedes puedan conocer algo, ¿sí? Acerca de este conflicto, ¿sí? Pero que el único deseo, como dice ahí, es que haya una creación. ¿Conflicto? Sí, hay conflicto, hay batallas, pero hay una creación, hay una nueva criatura, hay una promesa para hoy y para dentro de muy poquito, donde todo esto va a dejar de ser. Va a dejar de ser este reino de la muerte y del enemigo, para ser uno donde ya no haya más dolor, lágrimas ni nada. Los invito a acercarnos a Dios en oración y de esta manera finalizamos con el estudio. Aquellos que puedan acompañarnos, ahí en reverencia. Querido Padre y buen Dios que moras en los cielos, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad que nos diste de poder conocerte un poquito más, de poder aprender más acerca de tus planes, acerca de este consejo de paz, acerca del deseo que tenés de restaurarnos. Gracias, Padre, por habernos formado con tanto amor, con tanto cariño. Gracias, Padre, por habernos dado todas las oportunidades. Y gracias, Padre, por seguir apostando por nosotros, a pesar de nuestro corazón irregenerado, de nuestro deseo de todavía seguir en las cosas del mundo. Gracias, Padre, por darnos a tu Hijo constantemente. Padre, te ruego para que esa obra que comenzaste en nosotros, en Cristo, la perfecciones, la culmines, la finalices. Padre, sabemos que ese conflicto sigue, y sigue porque no te podemos entender por completo, porque no te podemos comprender y porque todavía seguimos rechazando las manifestaciones de tu amor, seguimos desconfiando de que tenés un buen plan para nosotros. Te pido para que sigas enviando a Cristo a nuestros corazones, para que cambies este corazón de piedra y nos des un corazón de carne, Padre, para que enternezcas nuestra vista, nuestra mente ante esa manifestación de amor y podamos comprender tal cual tú eres, Señor. Te ruego, Padre, que así también cambies nuestra mente, cambies nuestros labios para no maldecir a otras criaturas, sino para justamente dar, así como nos das a nosotros, esa esperanza, esa promesa de cambio en esta vida y de que pronto vamos a estar allí en los cielos. Señor, ruego ahora una bendición especial en este sábado que comienza. Danos descanso, danos paz,
y ayúdanos, Padre, para entender de que somos muy amados por ti. En el nombre de Jesús, lo pido y agradezco todas estas cosas. Amén, Señor. Amén. Arturo, querido, Vale, un abrazo grande, mi hermano. Feliz sábado. Dios Y te bueno, bendiga feliz sábado a igual. todos que nos están escuchando. Chau, chau. Chao, chao.